¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual vamos a estar resolviendo un sólido de revolución mediante integrales. Este video debo agradecer a Valentino, que hace días me comentó que cuando volví a subir un video al canal, y a Mateo, que me dijo que lo saludara. Aquí está tu saludo, Mateo. Gracias a ustedes, chicos. Un video tenía tiempo ya preparado para grabar, pero en realidad pues muchas cosas habían hecho que imposibilitaran que lo hiciera. Así que espero que disfruten el video y veanlo completo para que entiendan cómo se resuelve un sólido de revolución mediante integrales. Iniciamos. Bien, integrales sólidos de revolución. Nosotros vamos en este video a calcular el volumen de un sólido de revolución y lo vamos a hacer mediante el método de los discos. Así que te invito a ver el video completo para que veas cómo se hace esto. ¿Qué nos dice por acá? Encuentra el volumen de un sólido que se genera cuando la región encerrada por ¿quién? Por esta gráfica de esta función, el eje X, las rectas verticales X igual a menos 2 y X igual a 1 giran alrededor del eje X. Recordemos que el eje X es horizontal y va a tener entonces un giro en ese caso en cuanto a una recta horizontal. ¿Qué vamos a hacer nosotros para calcular esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es graficar la función entre ¿quién? Entre menos 2 y 1, que es las rectas verticales. Entonces lo que hacemos acá nosotros es, vemos acá que por acá se genera la gráfica de la función f de x. Recordemos que queremos la región que está entre la gráfica de la función, las rectas verticales, una que tenemos por acá, la otra, y el eje horizontal, que es todo este eje que tenemos acá. Nosotros lo que queremos es calcular el volumen de esa región. Este es el eje X, evidentemente esta es la región. Esta región es la que va a girar. ¿Cómo va a girar? Va a girar en este sentido, puede ser en este o en el otro sentido. De igual manera no hay ningún problema porque va a generar el mismo sólido de revolución. Lo importante es que cuando el sólido gira, se va a producir acá abajo una simetría. Esa simetría tanto de la función como de toda la región, que esa región va a aparecer de nuevo aquí abajo va a aparecer. Y ahí se termina quedando. Bueno, ahí simplemente lo que nos queda a nosotros es simplemente un corte transversal, en ese caso del sólido. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando ese sólido evidentemente está girando, lo que se está produciendo es lo que vemos acá, una especie de jarrón chino, que a ese jarrón chino, por así decirlo, es que nosotros le vamos a calcular ese volumen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a plantear una manera en que nosotros pudiéramos aproximar ese volumen. Y una manera de aproximar ese volumen es mediante ¿qué? Mediante cilindros. En este caso, cilindros delgados, que son los que llamamos nosotros discos. Y por eso el método se llama el método de los discos. Entonces, ¿qué generamos nosotros acá? Empezamos a generar discos que evidentemente vayan recorriendo y completen toda la longitud completa que va desde menos 2 a 1. Ese disco tiene un ancho y evidentemente tiene una altura, que la altura va a ser el radio de ese disco. Y ese radio nosotros vamos a ver un poco más adelante, una vez que vamos viendo que se están apilando todos los discos, y a la medida que se van apilando los discos, vamos calculando nosotros y los podemos sumar. El volumen de cada disco que sumemos, vamos obteniendo nosotros una aproximación al volumen del sólido de revolución. Con la cantidad de discos que estamos viendo acá, lógicamente no se estaría generando todavía. Necesitamos completar y generar los discos completos que aproximen al sólido, y evidentemente en esa aproximación esos discos van a tener en total un volumen que va a ser aproximado al volumen del sólido de revolución. Ya tenemos por acá nosotros que hemos visto cuántos discos llevamos. Evidentemente hasta ahí, hasta los momentos llevamos 10 discos. Entonces nosotros pudiéramos con los discos que tenemos acá en este caso, que simplemente voy a indicar en este caso 12 discos. Con esos 12 discos aproximadamente nosotros podemos llegar a un valor aproximado, evidentemente mediante la suma de cada uno de esos valores de volumen de cada disco. Entonces en eso consiste lo que nosotros vamos a hacer. Y para ello tenemos entonces que nosotros calcular el volumen de ¿quién? El volumen de un disco. Y evidentemente el volumen de un disco, nosotros sabemos una fórmula para calcular el volumen de un disco. Donde, ¿qué necesitamos nosotros para calcular el volumen de un disco? Pues lo único que necesitamos nosotros es el ancho, que en este caso estamos hablando del disco, que para nosotros es, si lo vemos como un cilindro, es la altura del cilindro, que es simplemente este ancho delta X, y la altura es lo que vale la función evaluada allí. Aquí nos dice f de x sub y, porque x sub y es un valor cualquiera, que va a estar un x cualquiera que está entre menos 2 y 1. Y entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora nosotros vamos a calcular y vamos a ver a qué es igual
el volumen parcial de ese disco. Eso lo llamamos nosotros un diferencial de volumen, porque no es el volumen completo. ¿Y a qué es igual el diferencial de volumen? Si nosotros sabemos que el volumen de un disco es igual a ¿quién? A pi por el radio al cuadrado por h, el diferencial de volumen también es esto. Simplemente es un diferencial porque aquí tenemos un diferencial de altura. Esto es el radio, que es la función elevada al cuadrado. Ese es el diferencial de volumen. Eso sería para cada uno de los discos que nosotros queremos hacer. Pero si nosotros queremos el volumen, vamos a tener que construir infinitos discos. Por eso el volumen va a ser la sumatoria de los infinitos, en este caso discos. ¿Por qué decimos n igual a infinito? Porque simplemente es la cantidad de discos. Y cuando aplicamos acá, este valor de pi puede salir de la sumatoria y nosotros vamos a tener que sumar en ese caso. Pero como no podemos sumar infinito, eso solamente lo podía hacer Chuck Norris, que pudo contar hasta infinito y lo hizo 2 veces, pero nosotros no podemos. Pero sí lo podemos hacer ¿con quién? Con la herramienta de cálculo, porque esto que tenemos acá es la definición de la integral definida. De la integral definida de que pi por la integral definida de menos 2 a 1 de f de x al cuadrado diferencial de x. Acá tenemos f de x, ahora simplemente tenemos que elevar el cuadrado, aplicar el cuadrado de esa función que tenemos, que nos termina quedando todo esto que tenemos acá. Y todo esto que tenemos acá nosotros son integrales sencillas de realizar. Simplemente aplicamos linealidad. Por ejemplo, la integral de x a la n diferencial de x, pues es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Y eso es lo que vemos acá. La integral de x a la 6 es ¿quién? X a la 6 más 1, que es 7 sobre 7. X a la 5 es x a la 6 sobre 6. Pero acá eliminamos, en este caso, la mitad de 2 y la mitad de 6. Y así hacemos con cada una de las integrales. La integral de 4 es 4x. La integral de 4 de x, pues 4x. Simplemente ahora tenemos que evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Pues evaluamos la función en 1. Ese resultado de la función evaluada en 1, le restamos la función evaluada en menos 2 y nos termina dando entonces que el volumen de ese sólido es igual a ¿quién? A 897 sobre 35 pi unidades de longitud al cubo. Y con eso rápidamente hemos calculado el volumen. Hemos calculado el volumen aplicando la suma infinita, pero las sumas infinitas las hicimos nosotros con integrales definidas. Y vemos que de esa manera fácil podemos nosotros calcular. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Y gracias por llegar al final del mismo.